Hola, me llamo José Manuel Ortega y en esta charla vamos a hablar un poco de Python para equipos de ciberseguridad. Es decir, vamos a ver un poco, hacer una pequeña introducción a Python para proyectos de ciberseguridad y luego principales herramientas desde el punto de vista ofensivo y defensivo que podemos utilizar. Bien, podéis seguirme en Twitter, también tengo una página personal jmortega.gijo.io donde podéis encontrar algunos de los libros y publicaciones que he ido realizando. Algunos de estos libros que he publicado, bueno, algunos están relacionados con el tema hacking ético con Python, escrito tanto en español como en inglés, y por ejemplo estos libros cubren estas temáticas relacionadas con la obtención de información de diferentes fuentes, la red Tor, por ejemplo, conexión con diferentes módulos que tenemos en Python para testear la seguridad de los servidores, aplicaciones, etcétera, y luego otras aplicaciones más orientadas a temas de descubrimiento de paquetes, etcétera. También dispongo de un curso de formación donde cubro algunas de estas temáticas. Este curso lo tengo publicado en la red formación, es un curso de 35 horas y cubro la mayoría de las temáticas relacionadas con el tema de Python en hacking ético y temas de ciberseguridad. Bien, Python para proyectos de ciberseguridad, pues bueno, cuando básicamente como profesionales de la seguridad, parte del trabajo de nuestro trabajo es imitar los ataques para asegurarnos de que las empresas estén preparadas cuando se produzcan ataques reales. Entonces, entendiendo el lenguaje y las bibliotecas que ofrece Python, podríamos de alguna forma simular estos ataques. Entonces, Python, dadas las características que ofrece, pues lo convierten en un lenguaje ideal para temas de automatización de tareas y desarrollo rápido de este tipo de herramientas. Una aplicación importante de la programación en Python en ciberseguridad se encuentra en el área de pruebas de pentesting. Entonces, una prueba de pentesting básicamente es el proceso de intentar atacar un sitio web, aplicación, dispositivo red para probar la seguridad de esta organización. Entonces, nuestro principal objetivo sería escribir scripts en Python que permitan automatizar muchas de las tareas que un profesional de ciberseguridad se puede encontrar en su día a día. Por ejemplo, el módulo regex, pues bueno, es uno de los módulos más utilizados para manejar expresiones regulares y buscar patrones específicos dentro de un bloque de texto. Entonces, es un módulo muy interesante ya que podríamos extraer información de los archivos de registro durante una investigación o cuando se extrae información en Internet. Entonces, el siguiente código, por ejemplo, nos permitiría validar que la entrada sea una dirección IP. Entonces, al combinar esta librería, por ejemplo, con otras de la biblioteca estándar, por ejemplo, podríamos crear scripts que nos permitan extraer información, por ejemplo, buscar archivos de registro, ubicar direcciones IP para que se pueda determinar, por ejemplo, si alguien pudo acceder a la red, qué acciones realizó, etcétera. Muchas de las tareas de seguridad requieren que aplique la misma operación en diferentes máquinas, ¿no? Cuando estabas trabajando en la nube con tipo entornos Amazon, por ejemplo, Google Cloud, nos interesaría, por ejemplo, gestionar la configuración. Entonces, ese tipo de entornos nos facilitan el tema de la configuración y de los diferentes servicios que estás exponiendo, puertos abiertos, firewall, etcétera. Entonces, el CLSK de Amazon Web Services, Boto 3, permite eso a los desarrolladores crear, configurar y administrar servicios de Amazon con EC2, S3. Entonces, Boto básicamente proporciona una API orientada a objetos con acceso a los servicios de Amazon. En este ejemplo, por ejemplo, estamos testeando el servicio Secrets Manager que contiene las claves registradas en una cuenta de Amazon a partir de las key, secret key y el nombre de la región.
a medida que nos introducimos en herramientas de pentesting, bueno, pues puede, por ejemplo, el tema de escaneo de puertos, pues bueno, es un proceso con el cual podemos verificar qué puestos están abiertos en una máquina y qué servicios se están ejecutando. Entonces, Python en MAP, pues bueno, ayudaría mucho a automatizar este proceso de escaneo de puertos en busca de vulnerabilidades y ofreciendo personalización en sus escaneos, por ejemplo. Entonces, esta librería permitiría analizar los resultados del escaneo y realizar escaneos personalizados e importar los resultados de Nmap a otras herramientas, por ejemplo. Cualquier proyecto que requiera comunicaciones a través de una interfaz de red probablemente utilizará sockets. Entonces, el módulo de socket es una librería de interfaz de red que permite acceder a bajo nivel a nivel de red, que permite crear aplicaciones cliente-servidor. Entonces, en el contexto de la ciberseguridad, por ejemplo, esto es importante porque te permite conectarte a cualquier máquina en un puerto específico, con un protocolo específico y enviar datos a esa máquina. Por ejemplo, podríamos tener una función que acepte como por parámetros una IP y una lista de puertos y nos diga por cada puerto si está abierto o cerrado. Esto se puede utilizar para escanear el puerto de una máquina, así como para evitar enviar datos o extraer información de una máquina. Entonces, la clave del port scanning es el uso del método connectX, del módulo socket, para comprobar si un puerto está abierto o cerrado, básicamente. También el tema del port scanning se podría mejorar con el siguiente script. Por ejemplo, en este caso estamos utilizando el socket para probar la conexión y luego estamos utilizando el módulo subconcurrent.futures para indicarle el número de subprocesos o threads o hilos con el objetivo de realizar peticiones en paralelo. Entonces podríamos optimizar o agilizar el proceso de ejecución de un port scanning utilizando este módulo que nos permitiría crear un pool de CDDs y si necesitamos escanear diferentes puertos en paralelo, poder hacerlo de una forma rápida. A niveles por scanning podemos encontrar herramientas hechas con Python que para el tema del port scanning hay varias. Por ejemplo, está Legion, que permite descubrir en formato gráfico puertos abiertos y para cada servicio que detecta expuesto lanzar un proceso de fuerza bruta gracias a la integración de herramientas como Hydra para descubrir servicios vulnerables a credenciales por defecto, el uso de FTP anónimo, etcétera. Otra de las técnicas que podemos aplicar para obtener información es la técnica del Valne-Grammy, que es una técnica de numeración utilizada para recopilar información y se utiliza para identificar la versión de las aplicaciones y el sistema operativo de los hosts de la red. Entonces, los banners exponen el nombre del servidor web o la versión que está ejecutándose en el servidor. Entonces, la forma más sencilla de obtener el banner de un servidor es utilizando el módulo socket, enviando una petición web y obteniendo la respuesta a través del método recv, que devolvería la tupla con el resultado. A nivel de extracción de datos, podríamos, la extracción de datos puede ser importante durante, por ejemplo, la fase de obtención de información, ya que esta fase está dedicada a encontrar tanta información sobre el objetivo como sea posible. Entonces, el módulo request y el módulo Beautiful Soup nos permitiría pues obtener esta fase, nos puede ayudar en esta fase de corrección de información. En la imagen, por ejemplo, vemos se muestra la arquitectura de Scrappy, que es básicamente es un crawler, donde el principal elemento son los spiders que realizan las requests. Estos quedan planificados en el scheduler y estos son los que realizan las peticiones al servidor. Finalmente, cuando responde el server, esta respuesta es enviada de nuevo al spider y de forma que el spider se va, digamos, retroalimentando con cada petición que va realizando el scheduler. Digamos, este framework es muy utilizado por eso cuando queremos sobre todo crear crawlers complejos, ya que tiene una arquitectura bastante compleja y puede ayudar a obtener información
ejecutando lo que es el Spider desde diferentes sitios. Luego hay otro tipo de herramientas, por ejemplo, el tema de la extracción de subdominios. Herramientas, por ejemplo, que tienen como objetivo extraer información de un dominio de forma automática, pues podemos destacar esta Black Window, que es una aplicación que actúa como crawler o araña para obtener sus dominios, URLs, direcciones de correo electrónico, etcétera. O esta, por ejemplo, Recon Spider, que es una herramienta que permite escanear direcciones IP, correos electrónicos, sitios web, organizaciones y obtener información de diferentes fuentes como Shodan, por ejemplo. Aquí vemos algunas capturas de pantalla con algunas de las opciones que permiten realizar un escaneo de puertos con Nmap y obtener información sobre los servidores de nombres de dominio. Otra de las herramientas interesantes, una de las más utilizadas para el tema de recolección de información realizadas en Python es Spiderfoot, que es una herramienta orientada a la automatización de inteligencia, cuyo objetivo es automatizar el proceso de recolección de información sobre un objetivo determinado, con una dirección IP, nombre de dominio, nombre de host o una subred. Entonces, esta herramienta se puede utilizar tanto ofensiva como defensivamente. Entonces, desde el punto de vista ofensivo, como parte de un proceso de pentesting, de caja negra, por ejemplo, para recolectar información sobre el objetivo, o de forma defensiva, es decir, de forma defensiva nos podría ayudar a identificar qué información proporciona una entidad o organización para que los atacantes la usen en su contra. Entonces, en este punto, para el tema de análisis ofensivo o defensivo, pues diferenciaríamos entre Red Team y Blue Team. Entonces, el Blue Team se enfoca en tareas de seguridad defensiva, mientras que el Red Team se enfoca en tareas relacionadas con la seguridad ofensiva. Entonces, desde el punto de vista de la seguridad defensiva, por ejemplo, la mayoría de las herramientas de los Blue Teams van enfocadas a la detección de vulnerabilidades principalmente en aplicaciones, dominios o servidores. Por ejemplo, una de las más usadas pues es SQL Map, que básicamente es una aplicación que tiene una vulnerabilidad de inyección SQL. Un atacante podría leer los datos en la base de datos, incluyendo información confidencial, por ejemplo, hojas de contraseñas. Entonces, SQL Map es una de las herramientas más conocidas para detectar vulnerabilidades de este tipo. Para ello, la herramienta permite realizar peticiones a los parámetros de una URL que se le indique, ya sea mediante una petición GET o POST, y detectar si para algún parámetro el dominio es vulnerable porque, por ejemplo, no se estén validando correctamente los parámetros. Entonces, además, esta herramienta, si detecta algún tipo de vulnerabilidad, además tiene la capacidad de, por decirlo de algún modo, de atacar el servidor para descubrir nombres de tablas, descargar la base de datos y realizar consultas SQL de forma automática. Dentro del ecosistema Python disponemos de diferentes herramientas desarrolladas que tienen como objetivo analizar un sitio web en busca de vulnerabilidades. Por ejemplo, esta se trata de un script desarrollado en Python 3.7 que tiene como dependencias principales Beautiful Soup y Request. Entonces, la herramienta, a partir de un sitio web que le pasamos como parámetro de forma automática, va probando diferentes payloads para un determinado dominio. Sí, para ver si es vulnerable a esta vulnerabilidad de cross-site scripting. Luego, aplicaciones orientadas al tema de fuzzing. Este concepto permite, por ejemplo, inyectar cualquier entrada en cualquier campo de una solicitud HTTP, permitiendo realizar ataques complejos de seguridad web en diferentes componentes de la aplicación web, como parámetros, autenticación, formularios, directorios, cabeceras, etc. Entonces, con estas dos herramientas podríamos realizar pruebas manuales y semiautomáticas con el objetivo de obtener ficheros y directorios ocultos. Luego, desde el punto de vista de detección de vulnerabilidades, por ejemplo, Fuzzy Scanner es un escáner de vulnerabilidades open source del cual podemos destacar con funcionalidades la detección y gestión de vulnerabilidades y el descubrimiento y gestión de activos del dominio que estamos analizando. Además de análisis de vulnerabilidades, también podemos realizar un escaneo de puertos y la obtención de subdominios. En ciberseguridad, bueno, existen situaciones en las que es necesario controlar
los paquetes que se envían a través de una red. Entonces, podría ser importante determinar si alguien hackeó el entorno, ver qué puestos y servicios se están ejecutando en una máquina o solucionar un problema de red. Entonces, desde el punto de vista ofensivo, un equipo de Red Team podría construir un script de este estilo. De la misma forma que tenemos herramientas como Wireshark, podríamos utilizar el módulo Socket para capturar y visualizar paquetes de red con el objetivo de realizar un reconocimiento en el sistema de destino. Entonces, posteriormente podríamos usar esta información para manipular el contenido del paquete. En este script, por ejemplo, estamos usando la biblioteca de Socket para obtener paquetes en nuestra red y posteriormente analizarlos para inspeccionar el contenido. Entonces, para ayudarnos para todo el tema de manipulación de paquetes, etcétera, dentro de Python la más utilizada es Scapy, que permite la manipulación de paquetes, manipulación y codificación de paquetes en la mayoría de los protocolos de red que encontramos. Entonces, podríamos identificar con esta librería podríamos identificar ciertos ataques a través de la identificación de paquetes concretos, analizando, por ejemplo, los archivos PK. Entonces, básicamente, con esta herramienta podríamos capturar, crear y manipular paquetes, podríamos crear herramientas de análisis de tráfico de red, podríamos crear incluso nuestros propios protocolos o otras herramientas, en general, herramientas de descubrimiento de redes. En este ejemplo estamos capturando paquetes a nivel de IP y contando los paquetes de este tipo a través de una función personalizada. Entonces, para cada paquete mostramos lo que son las direcciones IP, origen y destino. También podríamos tener un control sobre los paquetes en cada una de las capas del protocolo TCP. Entonces, en este ejemplo podríamos usar Scapy para ver los paquetes que se están enviando a través de la red para cada una de las capas, o sea, para cada uno de las capas del protocolo TCP/IP. El siguiente ejemplo, el siguiente script podría ser el sniffer más sencillo que podríamos construir con Scapy. En este caso estamos creando un filtro sobre el protocolo TCP, puerto 80 y peticiones GET. Entonces, cuando recibimos un paquete de este tipo, imprimimos el paquete en formato RAW. Vale, aquí estamos utilizando la función sniff. En el primer parámetro le pasamos lo que es la función HTTPG y luego en el segundo parámetro le pasamos lo que es el filtro. Entonces, a medida que va analizando a medida que vaya haciendo las peticiones, lo que hace es detectar en las cabeceras ese filtro y si coincide, pues lo saca por pantalla. Luego, a nivel de explotación, otra de las herramientas que podrían ser utilizadas desde el punto de vista ofensivo, orientaste, digamos, a la ejecución de comandos en el equipo de la víctima, con el objetivo de, por ejemplo, tener credenciales o realizar una liberación de privilegios. A través de una vulnerabilidad, por ejemplo, estas herramientas están orientadas a eso. Para CraftMax EXE y Dead Stars, básicamente utilizan los módulos de Metasploit y Mimikatz para ello. En concreto, por ejemplo, PyPyCAD es la implementación de Python para Mimikatz y permite extraer contraseñas en texto plano, hashes y, por ejemplo, tickets de Kerberos almacenados en memoria en sistemas Windows. Desde el punto de vista ofensivo, ¿qué otro tipo de herramientas se nos podrían ocurrir? Por ejemplo, podríamos utilizar el módulo zip-file para extraer el contenido de un zip protegido con contraseña. Para ello podemos utilizar un fichero con posibles passwords y mediante un proceso de fuerza bruta ir probando con cada password, por ejemplo. Luego, otra de las herramientas que también se suele utilizar para el tema desde el punto de vista ofensivo es Paramiko, que permite la creación de clientes y realizar conexiones a servidores SSH. Entonces, la clase SSH client proporciona un objeto sobre el cual
disponemos para conectarnos a un determinado host, introduciendo las credenciales de usuario y contraseña. También podríamos ejecutar comandos sobre el servidor SSH al que nos conectemos. Para ello utilizamos el método scommand, al cual le pasamos el comando ejecutar. Luego, con el módulo parámico podríamos realizar un proceso, por ejemplo, de fuerza bruta, el típico proceso de fuerza bruta, a partir de un fichero de usuarios y password que podríamos probar realizando combinaciones. Entonces, en este método toma como entrada 2 ficheros de lectura y mediante un proceso de fuerza bruta intenta probar todas las combinaciones posibles de usuario y password. Entonces, si consigue establecer la conexión con el usuario y password que obtenga, pues ejecutamos un comando desde la consola del servidor al cual nos hemos conectado. Desde el punto de vista ofensivo, pues bueno, también nos podría interesar, por ejemplo, también el uso del subprocess con el objetivo de ejecutar tareas del sistema operativo. Por ejemplo, para listar los archivos ocultos del sistema de ficheros, metadatos del archivo, podríamos usar el siguiente código. Aquí el problema es el parámetro shell-true, que tiene algunas desventajas, algunas ya relacionadas con las filtraciones de seguridad. Entonces, la mejor manera de pasar comandos, por ejemplo, a esta función es usar una lista donde en la primera posición tenemos el comando ejecutar y en las siguientes posiciones representan los argumentos de ese comando. En el siguiente ejemplo, por ejemplo, estamos comprobando, por ejemplo, si la máquina tiene el intérprete de Python 3. Entonces, en este ejemplo vemos cómo el parámetro capture output nos permite capturar la salida de este comando. Y luego también podríamos ejecutar otro comando relacionados con la navegación por el sistema de ficheros, etcétera. Por último, comentar que podríamos, por ejemplo, construir una shell inversa. Una shell inversa se trata de una acción mediante la cual un usuario consigue acceder a la shell de un servidor. Por ejemplo, si estás trabajando en una fase de pentesting relacionada con la post-explotación y te gustaría crear un script que se invoque en ciertos escenarios que automáticamente haga obtener una shell para acceder al sistema de ficheros de otra máquina, podríamos construir nuestra propia shell inversa en Python. En este caso, estamos utilizando los módulos OS y subprocess. Básicamente, el módulo OS es el módulo de interfaz del sistema operativo y el módulo subprocess es el de ejecutar procesos en la máquina. En este caso, estamos utilizando el método connect del módulo socket para conectarnos a un host correspondiente a una dirección IP y puertos especificados. Y una vez hemos obtenido la shell, podríamos obtener un listado del directorio mediante el comando /bin/ls, pero antes necesitamos, por ejemplo, establecer la conexión con nuestro socket a través de la serie de comando. Entonces, eso lo logramos con la instrucción os.dap2 del sistema operativo. Y para finalizar, comentar algunos libros que pueden ser interesantes. Estos, por ejemplo, están orientados al tema de obtener información en fuentes abiertas, en español, y estos son en inglés. Estos están escritos en inglés y están orientados a Python para herramientas, o sea, scripts, desde el punto de vista defensivo y ofensivo. Por último, los ejemplos que me he ido comentando en la presentación los podéis descubrir, obtener en mi repositorio de GitHub, jmortega/Python ciberseguridad 2021, pues aquí podéis encontrar todos los scripts. Comentar que los scripts son compatibles en principio con cualquier versión, con una última versión de Python, una 3.7 o una 3.8. Incluso, no creo que haya ningún problema en ejecutarlo en versiones nuevas. Nada más por mi parte. Si tenéis algún tipo de pregunta o algo, tenéis el chat. Y nada, nos vemos. Un saludo.